Sucesiones aritméticas. Demostraciones a partir de generalizaciones. En el presente ejercicio se establece lo siguiente, que la suma de los n primeros términos de una progresión u sub n viene dada por Sn igual a 3n cuadrada menos 2n, donde n es un número que pertenece a los enteros positivos. Inciso A del problema. Escribir el valor de u1. Para resolver este inciso no debemos de perder de vista que u1 es exactamente igual a s1, es decir, es igual a la sumatoria del primer término. Por tanto, para calcular u1 basta calcular s1, lo cual se logra a través de sustituir en la expresión inicial del problema. De esta manera, 3 por 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1 nos da como solución 1. Es decir, el valor de u1 es de 1. Inciso B. Halla el valor de u6. Bien, vamos a utilizar la fórmula de la suma para deducir quién es u6. Nosotros sabemos que S6 es lo mismo que sumar los primeros 6 términos de la progresión. Ahora bien, si observamos con cuidado, la suma de los primeros 5 términos se representa como S5. Es decir, que S6 es lo mismo que S5 más U6, o en otras palabras, U6 es la diferencia entre la suma de los primeros 6 términos menos la suma de los primeros 5 términos. Este razonamiento nos va a ser útil en adelante, de ahí la importancia de resaltarlo. Continuemos con el inciso B. U6 es entonces igual a S6 menos S5. S6 es la sustitución de 3 por 6 al cuadrado menos 2 por 6, mientras que S5 es la sustitución en la misma fórmula, pero para n igual a 5. Esto es 3 por 5 al cuadrado menos 2 por 5. Al realizar las operaciones correspondientes, obtenemos que la solución es 31. U6, por tanto, es igual a 31. Inciso C. Demuestre que la progresión UN es una progresión aritmética, indicando claramente cuál es la diferencia de esta progresión. Bien, para dar respuesta al inciso C, tenemos que tener claro lo que nos están pidiendo. Para que nosotros demostremos o probemos que una sucesión de términos es aritmética, nosotros tenemos que probar o demostrar que la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos, por ejemplo, entre el término UK y UK más 1, es una diferencia constante. Es decir, no basta con calcular el primer y segundo término y calcular la diferencia. O bien, no basta calcular el primero, segundo y tercer término y demostrar que entre ellos la diferencia es constante. La demostración tiene que ser general. De aquí que vamos a utilizar como términos generales el término UK y el término UK más 1. Y vamos a utilizar el hecho que fue resaltado en el inciso B. Primero, para demostrar que se trata de una progresión aritmética, nosotros tenemos que demostrar que la diferencia entre el término UK más 1 menos el término anterior, que es UK, es igual a D, y que esa D es un número real. Solo con esto lograremos demostrar que se trata de una sucesión aritmética
con diferencia constante. Por tanto, necesitamos entender quién es UK más 1 y quién es UK. Veamos. Utilizando el hecho resaltado en el inciso B, podemos establecer lo siguiente. Primero, UK más 1 es la diferencia entre SK más 1 menos SK. Por otro lado, UK es la diferencia entre SK menos SK menos 1. Regresemos entonces a nuestro planteamiento original. D queda entonces establecido como la siguiente operación. Primero, el término UK más 1, esto es SK más 1 menos SK, menos UK, esto es SK menos SK menos 1. Ahora, vamos a calcular o a determinar quiénes son SK más 1, SK y SK menos 1. Antes de hacer esto, nos damos cuenta que esta D o esta diferencia se puede simplificar un poco. Al eliminar paréntesis y simplificar términos semejantes, tenemos que D es igual a SK más 1 menos 2 veces SK más SK menos 1. Ahora bien, vamos a determinar quiénes son cada uno de esos términos a través de sustituir en la fórmula inicial del problema. Así, D será igual. Comencemos con SK más 1. SK más 1 es, según la fórmula inicial, 3 por K más 1 al cuadrado menos 2 veces K más 1. Siguiente término. Menos 2 veces SK es lo mismo que menos 2 veces 3 por K al cuadrado menos 2 por K. Y finalmente, SK menos 1 es 3 veces K menos 1 al cuadrado menos 2 veces K menos 1. Como nos damos cuenta, en esta expresión hay que desarrollar binomios al cuadrado y eliminar algunos paréntesis a través de la propiedad distributiva del producto. Al hacer el desarrollo correspondiente, obtenemos la siguiente larga expresión. D es igual a 3K al cuadrado más 6K más 3 menos 2K menos 2 menos 6K al cuadrado más 4K más 3K al cuadrado menos 6K más 3 menos 2K más 2. Ahora bien, existen muchos términos semejantes y no solo eso. Esos términos semejantes al simplificarse darán igual a 0. De tal manera que al simplificar esta expresión, el valor de D que nos queda es igual a 6. Por tanto, hemos demostrado que utilizando dos términos consecutivos cualesquiera, la diferencia entre ellos es un valor constante, es un valor que pertenece al conjunto de los reales. Así entonces, la progresión UN es una progresión aritmética.